43. Solamente ese versículo, vamos a seguir leyendo más adelante los demás. ¿Ya lo tienen? Leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Pueden sentarse. Después de esa salsa tan maravillosa, ¡wow! Vamos a esperar que baje. Los jóvenes se organicen. Ya están preparados. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, hay algo que siempre me gusta cuando voy a hablar de este tema, precisar, como tratar de hacer una introducción de lo que es este reino. Mire, este es un reino, el reino de los cielos es un reino espiritual. Diga conmigo, espiritual. Espiritual. Dios es espíritu. Amén. Amén. Los ángeles son espíritu. Los querubines son espíritu, los serafines son espíritu. Y nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo. Si no ponen atención, no van a entender lo que voy a hablar. Los jóvenes, hacia acá. Nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo de carne. ¿Estamos claros? Por eso la palabra dice que cuando usted muere, el espíritu sale de ese cuerpo y va a Dios, que lo dio. Y este cuerpo que es de la tierra regresa al polvo. ¿Estamos claros? Entonces, en el mundo angelical, el mundo espiritual, existen rangos. Es decir, al lado de Dios existen unos seres tan especiales que son de fuego. Se llaman serafines. La palabra serafín viene del griego serafín, que significa seres de fuegos. Amén. Seres de fuego. Esos seres tienen alas. No sé, pero alas de fuego. Alas de fuego. En segundo orden, eso están adorando al Señor. Yo siempre he dicho esto: esos seres nunca han pisado la tierra. Nunca han pisado la tierra. La palabra no registra en ninguna parte de que ellos han pisado esta tierra. Y se cree que si algún día alguno de ellos pisa la tierra, algo grande puede pasar. Amén. Están así que Dios lo usa para quitar inmundicia. La palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 6, que cuando el profeta Isaías vio una revelación del trono de Dios, él dice: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Amén. Pero más adelante Isaías reconoció su condición de humano y dijo: ¿quién soy yo, hombre inmundo, que habita en medio de pueblo inmundo, para yo hablar o ver la gloria del Señor? Y dice la palabra que un serafín, escuche bien, un serafín, un ser de fuego, agarró un carbón encendido. Amén. Se dice que los carbones encendidos son ángeles. Dice, porque dice la palabra que el querubín mayor, que es Luzbel, tiene un apellido, querubín mayor, pero todavía no ha llegado al querubín mayor, sino que el serafín cogió un carbón y tocó la boca de Isaías y dice que le quitó la inmundicia. Dicen los estudiosos que el serafín no lo tocó él, porque si lo toca Isaías muere, sino que tuvo que tocar, coger un carbón, tocar a Isaías para quitar la inmundicia, porque el fuego, la grandeza de este ser del serafín es tan poderosa que te puede quemar si te toca. Amén. El reino de Dios es un reino tan poderoso. Por eso es que la palabra dice que nadie puede ver a Dios y que viva. Amén. Nadie puede ver a Dios en su esplendor, en su gloria, y que viva. Para usted entrar en presencia de Dios, obligatoriamente tiene que entrar en un sistema de transformación llamado glorificación. La palabra dice que Moisés, siendo un hombre de carne, amén,
dice que el Eterno le pide a Moisés que suba al monte porque quiere hablar con Moisés. Moisés duró 40 días en el monte, pero mientras Moisés estaba en el monte, dice la palabra, que el monte humeaba y del monte salían relámpagos y fuego. Amén. Era algo tremendo. El pueblo estaba atemorizado porque en el monte estaba la gloria de Dios. Pero Moisés estaba en el monte. Usted me diría a mí, un ser humano de carne y de hueso como Moisés, ¿cómo está en medio de la presencia del Eterno? Yo le puedo decir lo siguiente: lo que pasa es que Moisés fue glorificado. Es decir, la humanidad de Moisés fue transformada para el Eterno agarrar a Moisés y entrarlo en su gloria. Es decir, Moisés entró en portales espirituales donde él entró y empezó a ver cosas que, como el apóstol Pablo. Por eso cuando Moisés desciende del monte, Moisés resplandecía. ¿Por qué? Porque donde estaba Moisés no era algo normal, era un sitio de gloria. Por eso cuando el Eterno le dice a Moisés, yo quiero que tú me hagas un tabernáculo, él le dice al Señor, ¿de qué manera? Y el Señor le dice, como aquel que tú viste en el monte. Amén. Significa que la imagen de lo que está en el cielo, el tabernáculo que está en la eternidad, el Eterno le dijo a Moisés, quiero que me haga algo parecido al que tú viste allá. Significa que Moisés estaba en un lugar que no era terrenal. ¿Cuántos están entendiendo este asunto? Por eso, cuando el apóstol Pablo iba camino a perseguir a los cristianos, que dice la palabra que se encuentra con el Señor, dice la palabra que él fue derrumbado, no sé si de un caballo, de un asno, no me interesa, lo que sé, que fue por la presencia del Señor. Dice que Dios lo detuvo y él cayó en el suelo. Amén. Pero más adelante, cuando Pablo empieza a hablar de su apostolado, en la iglesia no lo querían, porque Pablo persiguió a los cristianos y mató cristianos. Y Pablo apeló ¿a qué? A lo que él vio en el momento que él cayó. Y él le dijo a las personas que le hablaba, yo vi en revelación, yo estuve en el tercer cielo, dice Pablo, y vi cosas que humanos no han visto. ¿Cuánto alaban al Señor? Significa que cuando Dios agarró a Pablo, amén, la humanidad de Pablo quedó en el suelo, pero lo que había en Pablo espiritual fue sacado y llevado al tercer cielo. El tercer cielo es el lugar donde habita Dios, donde está la gloria de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. ¿Le bajo o le subo? Aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Este es un mundo espiritual. Yo le digo a la gente que Dios es fuego. Claro. Quizá usted va a decir, ¿cómo así? Si Dios es fuego. Bíblicamente yo le compruebo que Dios es fuego. Amén. Fíjense que cuando Dios llamó a Moisés, dice que Moisés fue llamado en medio y había una zarza que ardía, y de la zarza no se consumía, y de la zarza lo que salía era fuego, y de ese fuego habló el Señor. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero Elías, dice la Biblia, que fue levantado en un torbellino de fuego. ¿Me está entendiendo? Pero en Hechos 2 dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre cada una de las personas que ahí se depositaron lenguas de fuego. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Pero cuando Moisés recibía la tabla de la ley, en el monte lo que se había era fuego, relámpago y trueno. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero la Biblia dice que los serafines son seres de fuego que están al lado del trono de Dios adorándole día y noche, día y noche. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, si ellos son de fuego, a quien ellos adoran tiene que ser de fuego. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero haciendo una introducción para hablar de lo que vamos a hablar esta noche, yo tengo obligatoriamente que tocar estos temas. Es decir, el Eterno, a nivel de orden jerárquico, hizo los serafines, hizo los querubines. Querubines, amén. Algunos lo definen como angelitos pequeños, pero cada uno tiene diferencia. Tenemos un Dios polifacético, nuestro Dios polifacético. Por eso todos somos diferentes. Tenemos huellas dactilares diferentes.
tenemos rostros diferentes, pensamos diferente. Aunque nazcamos de un mismo lugar de nuestra madre, amén. Como quiera, somos diferentes. Dios todo lo hizo diferente. Aún las criaturas son diferentes. Aún los ángeles son diferentes. Porque es un Dios diferente. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, Dios hizo los serafines. Diga conmigo, los serafines. ¿Qué son los serafines? ¿Seres de qué? De fuego. Los serafines son ángeles, seres alados de fuego. Alas de fuego. Amén. Pero después de los serafines, y fíjense que al lado también están los querubines. Los querubines van en segundo orden. Los querubines son seres alados, pero con muchos ojos. Lo declara el libro de Ezequiel, como lo declara el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Son seres de ojos, muchos ojos. Amén. Pero estos, los querubines, son seres que tienen misiones especiales. Así como los serafines adoran y quitan inmundicia, los querubines protegen el trono del Eterno. Es decir, ellos cuidan. Son cuidadores. Amén. Dice la palabra que cuando Adán y Eva infringieron la ley de Dios, dice la palabra, habían dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida es el árbol que tipifica a Cristo, porque es el árbol de la vida. Amén. De donde viene la vida. El árbol del bien y del mal era un árbol que simbolizaba el bien y el mal. ¿Por qué el bien y el mal? Porque cuando ese árbol el Señor se lo presentó a Adán y a Eva, ya el mal existía. Y como el mal existía, el Eterno le dijo a sus inquilinos: no deben de comer de ese árbol, porque ese árbol es la tipología de la rebelión de el querubín que yo creé perfecto. Amén. Dice la palabra que ese querubín se llama el querubín mayor. Amén. Porque es un querubín que era superior a los demás. Este querubín se llamaba Luzbel. El día que fue creado, dice la palabra que su vestidura tenía toda clase de piedra preciosa. Amén. Y no solamente que tenía toda clase de piedra preciosa, sino que por primera vez salieron a relucir los instrumentos musicales. Dice que habían tamborines y flautas. El día de su creación había una fiesta, el día que Dios creó a Luzbel. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero la palabra dice que un día el Eterno encontró maldad dentro de él. Amén. Dice la palabra, y no solamente maldad, sino que estaba convidando, estaba seduciendo, sonsacando parte de la creación de Dios. Y dice que muchos se dejaron engañar, y dice que arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios. Mucha gente no entiende en el sistema circunferencial lo que es la tercera parte. La tercera parte no es la mayoría, es la más mínima parte. Amén. De un círculo, una tajada fue que él se llevó. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el 75% se quedó con el Eterno. Solamente se llevó una tajada. Una parte le obedeció, y eso fue una caída. ¿Cuánto alaban a Dios? Estos seres, todavía no he llegado porque voy a llegar al versículo. Tengo que terminar en el sistema jerárquico. Después de los querubines vienen los arcángeles. La Biblia, la palabra de Dios solamente habla de un arcángel, porque Gabriel no lo menciona como un arcángel, sino como un ángel. Dice el ángel Gabriel. Amén. Entonces es el ángel mensajero. Aunque en las raíces hebreas habla de Rafael, habla de Uriel. Amén, que es el ángel de las almas, de la muerte. El que cuando la persona muere, él viene a buscarla. Se dice que tiene tantos ojos que son incontables en su cuerpo, y tantas alas. Dice que él tiene tantos ojos porque cada vez que una persona muere, él desciende a buscar esa alma de parte del Eterno. Amén, cuánto adoran a Dios. Amén. Aleluya. Y existe el arcángel Rafael, donde es relacionado con la sanidad. Pero yo me voy a especificar en el arcángel Miguel,
que habla en el libro de Daniel, que habla la palabra en el libro de Apocalipsis. Amén. El guerrero de Dios, que significa ¿quién como Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Me parece a mí que cuando Dios lo creó, no se llamaba Miguel. ¿Por qué? Porque ese término comienza después que él confrontó a Luzbel. Cuando Luzbel dijo, según Ezequiel, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Dice que Miguel se le paró de frente y le dijo, no, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Entonces el Eterno le puso ese nombre a ese arcángel. ¿Quién como Dios? Es el ángel de la guerra, es el ángel defensor, es el ángel de las batallas. ¿Cuánto alaban a Dios? Contrario a Gabriel, el ángel mensajero, el ángel que trajo el mensaje a María, el ángel que traía los mensajes de Dios, los mensajes específicos. ¿Cuánto alaban a Dios? No se me duerman. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo rapidito, lo voy a bajar rápido. Después de los arcángeles están los ángeles normales, que significan mensajeros. Están las virtudes, los tronos, los principados. Amén. Son sinnúmeros de posiciones en el reino espiritual. Pero quiero que entiendan que esto es espiritual. Amén. Este es un reino espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Cada ser humano, yo siempre he dicho, el que no, si te posee la tiniebla o te posee la luz, uno de los dos te va a poseer. Amén. Entonces, ejemplo, los espíritus moran en cuerpo. Por eso Luzbel utilizó la serpiente en el Edén como un sistema legal. Es decir, Satán utiliza legalidad para hacer las cosas. Es decir, en el mundo espiritual tiene que haber legalidades para hacerla. Por eso la palabra dice que todo lo que tú hables puede ser tu muerte o tu vida, porque cada palabra que tú digas se convierte en una realidad en el mundo espiritual. Es más, algo más, en el libro de Eclesiastés habla de que Dios tiene un ángel detrás de nosotros, y todo lo que tú digas el ángel lo escribe y se lo lleva a Dios. Y dice la palabra que si tú levantas una calumnia o hablas algo contrario contra alguien, desde ese día que yo leí ese versículo me puse más cuidadoso en opinar. Amén. Todo lo que tú opines que sea incorrecto es evaluado en el mundo espiritual, y son cargas que tú te cargas, son portales que tú abres. Cuando tú apoyas algo que es incorrecto, y alguien viene donde ti y te dice, mira, fulano se robó esto, siendo mentira, y tú dices, ¿verdad? No me digas, es un ladrón. Tú incurres, amén, y dice que hay un ángel delante de ti que está evaluando la calumnia que tú levantaste, la falsedad y dice que van donde Dios, y dice que si Dios evalúa eso y lo ve como injusticia, Él destruye tus obras. Dice, tú lo que tú prosperado, lo que tú vas a ser destruido por el Eterno, porque cometiste injusticia. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Seguimos. Amén. Dice la Biblia, cuando el espíritu inmundo, está claro que los espíritus inmundos son los demonios. Amén. Ahora, para que usted me entienda un poquito más, en el libro de Génesis, capítulo 6, amén, dice la palabra de Dios que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y se acercaron a las hijas de los hombres. Amén. Los hijos de Dios. Se dicen que eran ángeles caídos. Amén. Ángeles que se personificaron. Es decir, los demonios entran dentro de cuerpo, ¿entendido? Para operar. Vuelvo y les repito, la operación de las tinieblas como de la verdad es dentro de cuerpo. Por eso Dios utiliza hombres y mujeres para glorificarse. ¿Me estás entendiendo? Yeshua tuvo que venir, dice la palabra, y el verbo se hizo carne. Si él viene en espíritu, no es efectiva lo que sucede. Es decir, la salvación no se hace efectiva. La salvación se hizo efectiva porque un cuerpo llevó el sacrificio. Quien pecó fue Adán y Eva, que eran hombres de carne, y la carne tenía que pagar lo que hizo. Por eso no vino en espíritu,
vino en carne. Por eso dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos la gloria como, la palabra como, es como si fuera una conjunción, como la del unigénito, una comparación, no que era, sino como la del unigénito del Padre. Es decir, tuvo que hacerse hijo, tuvo que hacerse carne para redimir la humanidad. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén, amén. Diga conmigo, estamos hablando de asuntos de legalidad. Por eso, los pactos, las tinieblas, los hechiceros hacen pacto. El pacto se hace legal cuando es familiar. Nadie puede vender a nadie si no es un familiar legal. Por eso existe el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque es un mandamiento que en el mundo espiritual, si tú no lo honras, amén, tú entras en un sistema de legalidad, de muerte. De muerte. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá legalmente fueron utilizados por la eternidad para que tú existieras. Amén. Es decir, tu existencia fue fruto de ellos dos. No sé cómo fuera, pero el Eterno te trajo a esta tierra. Y el Eterno permitió que te pusieran un nombre. No sé, te pusieron Juana, Juanita, Minguita, lo que sea. Pero te lo pusieron y fueron ellos. ¿Cuánto estás entendiendo este asunto? Entonces, los hechiceros, amén, porque mucha gente confunde hechicería con brujería. Amén. La brujería, la palabra brujería viene del griego farmacaia. La palabra farmacaia viene de farmacia. Los brujos trabajan con brebajes. Los hechiceros trabajan con espíritu, con medio, con vender. Amén. Con magia, con esoterismo, con asuntos ocultos, con asuntos masónicos. ¿Cuánto me están entendiendo? Esa es la hechicería, contrario a la brujería. ¿Me entienden? Entonces, estoy hablando de cosas espirituales. Es decir, el mundo espiritual para operar tiene que utilizar el cuerpo. Por eso cuando Yeshua llega a la orilla de Gadara, amén, dice que había un hombre endemoniado. Y dice que el Señor le preguntó, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llaman? Y él contestó y dijo, legiones. Una legión era de 3.000 a 6.000 soldados romanos. ¿Cuánto me estás entendiendo? Y si él dijo legión en plural, ¿como cuántos demonios usted cree que habían dentro de ese hombre? Había mucho. Había mucho. Si una legión era de 3.000 a 6.000 soldados, y él dijo, somos legiones. Amén. Pero como esto es un asunto espiritual, un asunto de legalidad, ellos le pidieron al Eterno, a Yeshua, le dicen, si no vas a sacar, mándanos a los cerdos, a esos cerdos que están ahí. ¿Por qué? Porque a los espíritus les gusta morar en cuerpo caliente. Amén. Los demonios, como el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, moran en cuerpo para operar. Dios no opera en el aire, amén, sino en cuerpos humanos. El Espíritu Santo opera en cuerpo humano. Los demonios no operan en un caballo. A ellos no les interesa eso. ¿Por qué? Porque los demonios son seres inmundos inteligentes. Y como son inteligentes, a ellos no les interesa un perro, ni un caballo, ni una vaca. Le interesa el ser humano, amén, que tiene la inteligencia de la eternidad. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza, la palabra imagen y semejanza en el hebreo significa sombra y parecido. Nosotros somos los únicos que somos sombra de Dios y parecido de Dios en la tierra. Los únicos, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni las potestades, ninguno se parece al Eterno como nos parecemos nosotros. Nosotros somos los privilegiados porque nosotros tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros. Amén. El Eterno depositó dentro de nosotros el Ruá. ¿Qué es el Ruá? El espíritu, el neuma en griego, es decir, el hálito. El Eterno depositó Ruá
el Ruach HaKodesh. HaKodesh santo, Ruach santo, lo depositó, dice la palabra, que cuando hizo el muñeco, sopló aliento de vida sobre aquel muñeco, y ese muñeco vino a ser un alma viviente, una nefé viviente. Y dice que vinimos a ser seres inteligentes, seres capaces. Por eso el apóstol Pablo dice que el Eterno a cada quien le dio de acuerdo a qué, a sus capacidades. No lo habla con los animales. Por eso la palabra dice en el Eclesiastés: el espíritu del hombre va a Dios que lo dio, mal de las bestias va a la tierra. ¿Por qué? Porque no hay razón, no hay inteligencia, no hay capacidad. Diga conmigo: yo soy imagen de Dios. Yo soy imagen de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios? Aquí. ¿Dónde está? Aquí. No ves como Hernando cantaba. Ese hombre me sacó a mí. Me puso, wow, varón. Y un día de esto me lo voy a llevar por una campaña grande. Donde sea. ¿Me entiendes? Una campaña multitudinaria donde haya mucha gente. Para aflojarlo ahí. Calladito, matar. Cuando Hernando salga, eso se vaya abajo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Bueno, santo Dios. Estamos hablando de un mundo espiritual. ¿No es la? ¿De qué estamos hablando? De un mundo. Espíritu. ¿Y qué yo dije? Que nosotros somos espíritu. ¿En qué? Espíritu envuelto en un cuerpo de barro, de polvo, de carne, pero somos espíritu. Somos espíritu. Cuando el Eterno hizo al hombre, lo hizo, no lo hizo tripartito, lo hizo dicótomo. El hombre es dicótomo, no tripartito. En su inicio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo cuerpo y espíritu. Hizo un cuerpo y sopló espíritu. Amén. El hombre era un ser estándar. El hombre no se ponía triste, no tenía dolor, no se deprimía. Amén. No había nada de eso, que son propias cosas de un ser caído. El hombre era estándar. Había una comunicación efectiva con la eternidad, pura y santa. Amén. Pero cuando el hombre desfallece, cuando el hombre desobedece, el hombre entra de ser un ser sobrenatural a ser seres naturales, inferiores. Amén. Por eso existe el Q, es decir, la medición de la capacidad del ser humano. ¿Cómo es que se llama, doctora? El IQ. Amén. Entonces, ¿cómo es, varón? Es la medición de... Así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ya existe la medición de la capacidad del ser humano. coeficiente intelectual. Pero al principio no fue así, siervo. No, al principio no fue así. Porque Dios hizo un ser tan inteligente que Dios se sentó y le dijo: póngale nombre a los animales. Y Adán salió por ahí y vio el gallo y dijo: de ahora en adelante tú te vas a llamar gallo. Y tú vaca. Tú eres la vaca. Tú eres el caballo. Tú eres el pescado. Tú eres un pulpo. Tú pareces un pulpo. Y a cada quien le fue dando nombre con su capacidad. Amén. Fue un ser sabio, inteligente. Ahora, miren bien. Vamos a que andamos, tuvimos el mundo espiritual. Podemos pasarnos la noche entera hablando del mundo espiritual. Dice la palabra aquí: el espíritu inmundo que vuelve. No se preocupe, que es el mío. Lo tumbamos. El espíritu inmundo que vuelve. ¿No verdad que sí? Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Qué significa? Para entender lo que vamos a hablar ahora. Dije ahorita que cada ser humano, cada persona tiene, amén, alguien lo posee, sea Dios o sea el otro. ¿No era que sí? Entonces, ¿qué pasa? Si aquí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿qué hace el espíritu inmundo? Nos lleva a hacer maldad en el mundo espiritual y en el mundo físico. Es el que nos hace odiar,
Es el que no provoca los suicidios. Es el que no hace matar gente. Amén. Es el que crea las adicciones en la vida del ser humano. Ataduras diabólicas. Entonces aquí dice que cuando ese espíritu sale del hombre, diga conmigo, sale del hombre. Sale del hombre. ¿Ustedes lo que pasa con el espíritu? Que ese espíritu no tiene casa. Lo desalojaron. Al desalojarlo, el espíritu lo desalojaron. Le dijo, salga de ahí, que llegó un dueño. Llegó alguien superior. No dice la palabra del hombre fuerte. Dios es el hombre fuerte. Cuando Él llega, dice, te va de ahí. Llegó uno superior a ti. Amén. Entonces cuando el Eterno llega, el superior, salgan, desalojen. Llegó el dueño de la vida. Ahora, ¿dónde está la autoridad para que eso suceda? En la cruz del Calvario. Dicen algunos escritores que hasta que Cristo no resucitó, no había seguridad de salvación. Amén. La resurrección fue la que certificó la salvación. Si Él se queda en la tumba, no hay salvación. La salvación la victoria fue la resurrección. Dice un escritor cubano llamado Max Pirman que cuando cuando mataron al Señor, amén, que Él estaba en la tumba, los demonios estaban aplaudiendo, diciendo, lo eliminamos, ya sí, amén. Primer día, y vino el rey de los demonios y le dijo, tengan cuenta que este tipo es peligroso. Él dijo que iba a resucitar. Al segundo día, todavía está ahí, amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Y acechaban, no hay nada, el cuerpo está ahí. Pero dice que al tercer día la tumba empezó a temblar. ¿Cuánto alaban a Dios? Y dice que la tumba, y yo me imagino los demonios que dejaron cuidando ahí, corriendo, y fueron donde aquel usted sabe, y le dijeron, el hombre se ha levantado. ¿Cuánto alaban al Señor? Él cumplió lo que dijo, su promesa es real, se levantó y venció, amén. Y me imagino, como dice el libro de Apocalipsis, amén, dice la palabra que Él fue y conquistó los infiernos, conquistó el Hades, y dice la palabra que cuando Él se levantó, amén, de la tumba, dice que anduvo todos los mundos inferiores conquistando y quitando llave. Y me imagino que Él fue a los infiernos y le dijo a los infiernos, denme la llave. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque yo soy que domino, así que entréguemela, porque yo conquisté, yo vencí a los infiernos, al Hades. Y fue donde la muerte, y le dijo, oh muerte, entrégame la llave, amén, porque llegó quien te venció. Nadie te había vencido, todo ha muerto y está en la tumba, pero llegó uno que resucitó y no va a haber muerte jamás, amén, aleluya. Es el único que fue sepultado y resucitó y no ha vuelto a haber muerte jamás. Amén. Por eso la Biblia dice el primogénito de entre los muertos. La gente no entiende eso. Porque van a decir, pero Lázaro resucitó, pero un tipo cayó en los huesos de Eliseo y resucitó, pero la hija de la viuda, el hijo de la viuda. Amén. No, ellos resucitaron, pero murieron de nuevo. Amén. Pero Él resucitó y no ha vuelto a haber muerte jamás, porque Él venció la muerte a su nombre. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Entonces, Él venció la muerte, venció los infiernos, le quitó la llave a los demonios. Dame la llave, ven. Yo soy duro aquí. Amén. Entonces por eso dice la palabra, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, buscando, anda desasitiado. Necesitamos un cuerpo, demonio por ahí rodando. Necesitamos un cuerpo, buscando un cuerpo donde meterse. ¿Por qué andan desasitiados? Porque como cada cuerpo está ocupado, amén, y en el mundo espiritual existen los rangos de ambos puestos, de ambos lados. Existen los rangos en el mundo espiritual de Dios,
amén, en la santidad de Dios, en la verdad de Dios, en la luz de Dios. Existen los rangos en las tinieblas, en los demonios, en los infiernos, en los mundos inferiores. Existen los rangos. Por eso la palabra dice en el libro de Judas, amén, que el Eterno, dice la palabra, dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Amén. ¿Por qué contendía por el diablo por el cuerpo de Moisés? Usted va a decir, ¿por qué peleando por un cuerpo? Usted va a pensar, ¿por qué pelean por un cuerpo? Lo que pasa es que el pueblo de Israel salió de Egipto y salió con sentimiento de idolatría. ¿Cuánto alaban a Dios? Y si ellos tomaban el cuerpo de Moisés y lo hacían una estatua, iban a crear un culto a Moisés y le iban a hacer una basílica a Moisés. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso Dios, dice la palabra, enterró a Moisés y no se sabe dónde está Moisés enterrado. Por eso el diablo, dice la palabra en el libro de Judas, contendía con Moisés por el cuerpo de Moisés, con Miguel. Sin embargo, como Miguel sabe que él es un querubín, Miguel le dijo, dice el Señor, dice, no prefirió maldición sobre él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Utilizó al Señor, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque aún en el mundo espiritual, aún Luzbel estando en desobediencia, aún así en el mundo espiritual sí tengo respeto. Cuánto alaban al Señor, el nivel de los rangos, cuánto alaban a Dios. Por eso yo veo muchos loquitos hablando tonterías en las redes, amén, de que ellos pisean al diablo, que ellos hacen cosas, que aquellos, que ellos dan galletas, amén, que ellos tienen una espada en la mano, que espada ni espada. Estas son cosas espirituales. Cuánto alaban al Señor. Esto no es con galletas, ni con escándalos, ni con pisoteo, ni con arrempujones. Esto es un asunto espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Y las tinieblas no obedecen a palabrerío, obedecen al conocimiento que tú tengas de la palabra y la revelación que tú tengas de la palabra de Dios. Nadie conoce a Dios si no conoce la palabra bajo un sistema de revelación. Amén, así es. Si usted no entiende la revelación de Dios, usted no conoce la palabra. Mucha gente que hablan de Dios pero sin revelación. Usted tiene que hablar de Dios pero con revelación. Y cuando usted está conectado con la eternidad, cuando usted se va al logo, se le revela el rema. Amén. El rema es manifestado cuando usted conecta con el logo, pero usted tiene que estar como con el GPS del cielo conectado. Amén. Con el satélite que está en el tercer cielo. Amén, conectado con el espíritu del cielo, con el espíritu que está en ti, que fue que Dios sopló en aquel día. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo y no lo halla. Entonces, escúchame bien ahora, Cruz, no lo halla. No lo halla. Sí, los demonios que salieron de ti un tiempo salieron, Dios los sacó. Dijo, te van de ahí, se van de ahí. Vino el Señor y entró a tu vida, limpió tu corazón, limpió tu mente. Entonces cuando Él entró, Él tomó posesión de tu intelecto, de tus emociones, de tu voluntad, de ti, de tu parte integral, completamente. De lo que la palabra habla, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo espíritu, alma y cuerpo. Amén. En sentido general y todo su ser, tu ser completo. El Eterno toma tu ser completo y lo coge. Amén. Nadie tiene autoridad sobre tu ser porque Él lo compró a precio de sangre. Hay una legalidad en ti. Tú vienes a ser posesión de la eternidad. Ya tú perteneces a un reino donde ese reino es tu cuidador. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Amén. Hay alguien que está al lado tuyo, que pelea por ti, que lucha por ti, que te defiende, que está atento a ti. Dice la palabra que somos las niñas de los ojos de Dios. Amén. El Eterno está atento a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Cuánto alaban a Dios. Los ojos de Dios están sobre los justos. Aleluya. Cuánto alaban a Dios. La misericordia de Dios está sobre nosotros. Entonces aquí dice que entonces ese demonio que anda por ahí de vez en cuando viene a visitarte.
para ver cómo está la casa de donde él salió, de atrevido. A mí yo conté la experiencia aquí de la señora que fue a mi casa y yo le reprendí unos demonios. No fue aquí. La señora que yo le reprendí unos demonios. Amén. Y ella no permaneció firme en la iglesia y se fue. Entonces a ella le gustaba leer tazas, hacer un número de cosas. Entonces después que esos demonios se fueron, ya ella no podía hacer lo mismo. Había problemas con la lectura de la taza. Había problemas. Amén. Entonces, dice la palabra. Dice la palabra. Que cuando cuando esos espíritus salen, andan por ahí. Un día ella se me aparece en la casa de Carriada. Yo vivía en una tercera planta. Y ella de abajo me voceaba, pastor. Y yo chequeé, devuélvame lo que usted me sacó. Digo, ok. Y yo dije, no me permitan que esa mujer entre para acá porque se me tira de acá arriba. Y después me pone una trampa. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces yo le dije, ven para allá que yo no te lo voy a mandar de nuevo. Ya Dios te sacó esos demonios. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces ellos, los demonios, como no encuentran dónde meterse, dice la palabra, entonces dice, volveré a mi casa de donde... Oye eso, qué atrevido, a mi casa. Oye, ¿cómo que ellos dicen? A mi casa, como si fueran de ellos. Entonces cuando ellos regresen, tú le dices, ya yo fui comprada a precio de sangre. Yo tengo un dueño. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, diga conmigo, cuando llega, ¿cómo la encuentra? ¿Sucia? No, adornar, limpia y adornar. Dice que la encuentra. ¿Cómo la encuentra? Limpia y adornar. Aquí dice, llega, la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué desocupada? Hay tres cosas aquí. ¿Quién sabe? Porque el Espíritu Santo se fue de esa vida. Y está barrida y está adornada. Porque quien estaba ahí es un Dios de orden. Es el Dios de la limpieza. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero está desocupada. Porque usted se encargó de sacarlo, lo que estaba ahí. Usted fue el culpable de sacar lo que estaba ahí. Amén. Él está ahí mientras usted decida que él esté ahí. ¿Cuánto están entendiendo esto? Amén. Aquí dice que estaba desocupada. Estaba vacía. Y nuestra casa no puede estar vacía. Tiene que estar llena. Por eso la palabra dice en el libro de Hechos, amén, recibiré el poder, amén, lleno sobre vosotros. Es decir, llenura, fuego, no un chin, mucho, cuanto alaban a Dios. Amén. Entonces él dice, pero mira cómo está desocupada. Otra vez, hay que meter su cieza aquí. Dice, entonces va, porque él encuentra de un rodeo. Y dice, venga que fulana, la que fumaba marihuana, se está tirando su copito otra vez. ¿Cómo? ¿Me estás entendiendo? Fulano, el que robaba, no está dejando nada, todo se lo lleva. Y dice que tiene a Dios. Un día el Espíritu dijo, yo me voy de aquí. Cada vez que el tipo iba a robar, dice el Espíritu, va a robar tú solo, ya que te maten. Te van a matar a ti solo por ladrón. Pero no conmigo. A su nombre. Gloria. Si te mata por predicar la palabra, está bien. Sí. Pero no por robo. ¿Qué es eso que suena? La greca. Ok. Dice aquí, entonces va y toma consigo, ya vamos a terminar, otros 7 espíritus. La palabra 7 es plenitud, perfecto. Es decir, aquí lo que está diciendo, que la tormenta que viene para el ser humano, que desalojó al espíritu,
es una tormenta perfecta de demonio, de maldad. Si antes tú le dabas puñalada, ahora tú vas a ser un sicario. Tú vas a ser jefe. Si te tomabas una copita, ahora te va a emborrachar como un perro. Sí, porque todo es extremo. Todo es extremo. ¿Me está entendiendo? Porque aquí dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Tipo, mira, tipo, demonios que salieron de tipo de África, de dictadores. ¿Cuántos están entendiendo este asunto? De asesinos. Todos esos demonios que salieron, pues ellos salieron. Ven, que hay un tipo allí que nos hizo mucho daño, que se ganó mucha gente, que predicó mucho la palabra, que oró mucho, que reprendió mucho. Amén. Por eso yo no creo mucho en los que zapatean mucho, los que hablan mucho. El hombre de Dios es como Eliseo, silencioso, que está acostado y manda a la gente a bañarse. Los profetas de hoy salen adelante. ¿Quién que me busque? ¿El presidente? ¡Ay, el presidente! Presidente, ¿cómo está, presidente? Donald Trump, ¿cómo está? Eliseo le dice, ¿quién que anda ahí? ¿El jefe de qué? ¿De los capitanes de qué? De Asiria. Yo no sé quién es ese hombre. Dígale, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No, que quiere verlo. Y que anda como con 10 mulas llenas de oro. ¿Qué más? No me hable de eso. Y Jesús que le iba a los ojos. Ay, cuántas cosas. Maestro, profeta, salga de ahí. Y Eliseo le dijo, dígale a ese señor que vaya al río Jordán y se bañe 7 veces en el río. Y cuando fueron y le dijeron, yo, pero en Siria hay unos ríos preciosos y limpios que son manantiales. Yo bañarme en ese río todo sucio. Yo. Amén. Pero la misericordia de tan buena cruz que en el camino una muchacha que andaba ahí, que era hebrea, le dijo humildemente, mi señor, ¿por qué usted no obedece? Vaya y báñese. Humíllese. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Porque Dios te puede sanar de un fuetazo. Lo que pasa que Dios hace como el joven rico. El joven rico fue con un currículo completo. Es como el que va a buscar visa, que dice, toda me la sé. y el cónsul te salta te dice, ¿usted ha comido chivo? ¿Qué? Yo no sé. ¿Y qué es eso? Lo menos que tú pensabas que te iba a preguntar eso. Y tú te sabes la paloma, todas las cosas. Claro. Entonces, el joven rico fue donde el Señor, porque él la sabía toda. Él diezmaba, ofrendaba, le daba abrazo a los viejos, todo. Y él llega a impresionar al maestro. Y le dice, mire señor, esta mañana yo hablaba con el hijo mío más pequeño eso, discutiendo ese tema. Y él viene y dice, mire, señor, la palabra dice tan claro que él se arrodilló donde Jesús. Y le dijo, rabino, wow, dime, ¿qué es lo que yo necesito para ser salvo? Y el Señor lo conoce tanto y le dice, mira, tú pagas diezmo. Amén. Tú da limosna. Tú ayudas a la gente. Tú vas al templo. Tú te conoces la Torah de arriba abajo. Los 10 mandamientos completos. Y el Señor le dice, ok, está bien. Y al final le dice, lo único que yo quiero es, yo nada más te voy a pedir una sola cosita. Wow, qué lindo es Dios. ¿Tú sabes lo que hace Jesucristo? Si Él sabe que tú estás ready, Él nada más te habla de lo único que tú tienes que arreglar. Él no empieza a decir que, mira que... No, Él le dijo, lo único que yo quiero es, porque yo sé que tú tienes muchas posesiones, vende lo que tienes, coge las ventas, el dinero, y dáselo a los pobres. Porque el Señor le dijo eso. Porque sabía que el corazón de ese hombre era un hombre avaricioso que amaba el dinero. Entonces a Dios nos impresiona. Amén. A Dios nos impresiona.
Porque muchas veces nos puede pasar como el hombre del clavito. ¿Saben cómo es el hombre del clavito? No lo saben. Un tipo vendió una casa. Decía, vendo esta casa. Vendo esta casa. Y llegó un tipo y dijo, yo la compro. Y cuando entraron le dijo, mira, yo la vendo, pero hay un problemita. Y es que, ¿tú ves ese clavito que está ahí? Eso yo no lo vendo. Porque es que yo guindo mi gorro, guindo mis trajes. Y el tipo le dijo, está bien, porque lo vio insignificante. Son tonterías. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y como el tiempo, el hombre estaba durmiendo a las 2 de la mañana y el hombre llegaba. ¿Quién es? El hombre del clavito. El dueño del clavito. El dueño del clavito. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto van a vender la casa con el clavito dentro? No. Véndala, no permita que nadie tenga legalidades dentro de esa casa, hermanos. Así mismo. La tiniebla tenía una legalidad en el joven rico. Y Jesús se la descubrió, le dijo, yo sé cuál es el problema tuyo. Mira, yo veo todos los días el paquetón de diezmo que tú llevas. Yo veo que a los viejitos del barrio tú le das regalo. Que te sabe la ley de allá abajo. Sabe más versículos que Pablo. Pero cuando te hablan de tu riqueza, hay problema. Termino. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores de que él. Y entrando, oye, ese bárbaro entró porque usted permitió que entrara. Moran allí, no van de visita, es a mudarse de nuevo que van. Abusadores. Moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos cierran sus ojitos? Ciérrenlo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Vamos a darle gracias a Dios. No permita que nadie venga a invadir mi casa espiritual, porque yo soy de tu propiedad.